En cronograma, a partir de ayer se paga el bono contra el hambre, pero efectivamente a partir de hoy en las entidades financieras, especialmente el Banco Unión, será el responsable de tener esa gran tarea, que alcanzará, decían las autoridades, aproximadamente poco más de 4 millones de bolivianas y bolivianos en nuestro país. Para analizar un poco la situación de este bono y de la situación económica de nuestro país, vamos a la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Acá en estudio me acompaña Carlos Saavedra, analista, quien nos saludo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Martín, un gusto. Y tenemos a Efraín Chambi, ex senador del Movimiento al Socialismo, quien nos acompaña en formato digital, en formato de tecnología Zoom. Así que, señor Chambi, buenos días, gracias por estar con nosotros en Levántate Bolivia. Los saludo a usted también, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos, senador, ex senador, gracias. Muy buenos días, cadena A. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo boliviano. Muchas gracias. Enseguida vamos a sumar también a otro invitado, pero empecemos hablando un poco de la situación de los bonos en nuestro país. Una vez más, se apela a esta necesidad porque la ciudadanía lo exigía, la economía detenida por el tema de la pandemia, llegando a fin de año es un aliciente importante, tan innecesario, Carlos. Definitivamente, Martín, la pandemia ha generado un contexto muy complejo, un contexto de crisis multidimensional que ha generado entre los problemas principales la economía. La economía ha sido muy golpeada. Este país ha vivido al menos 6 meses de una actividad económica muy irregular y eso ha repercutido muchísimo en el bolsillo de los bolivianos. Entonces, esta medida del bono contra el hambre es una muy buena medida de emergencia, que creo que es parte de un primer momento de medidas justamente de emergencia, de medidas urgentes para paliar la situación económica, que debe venir acompañada de una estrategia de mediano y de largo plazo para repensar la economía del país en un contexto distinto que no solo corresponde a Bolivia, sino al mundo entero por todas las secuelas que va a dejar en el tiempo lo que ha significado el COVID-19. Señor Chambi, ¿cómo entender esta situación cuando escuchamos al presidente hablar de un déficit financiero y seguimos con los bonos? Perdone el ejemplo si lo achico, pero es como que nos estamos comiendo la plata del chanchito de la familia. Papá, mamá deciden romper el chancho y sacar la plata. ¿Es algo así, señor Chambi? ¿Tenemos que entender algo así, no? Son medidas urgentes que se están tomando, parte de los mecanismos de reactivación económica que se está planteando como gobierno de los movimientos sociales. Efectivamente, nuestro país ha sido mal manejado en los últimos 10 meses, nos han llevado a un déficit y a una situación económica preocupante en el país, la cual obviamente va a ameritar de que nuestro gobierno genere políticas económicas acertadas para que pueda reactivarse económicamente responsablemente. Y parte de esto obviamente es también de poner el dinero en el circulante en el país para que los bolivianos y bolivianas puedan también beneficiarse. Primero, el beneficiario que va a cobrar, obviamente que va a tener una inyección pequeña, por cierto, justamente en un mes que es de muchos gastos que acostumbramos tener los bolivianos y bolivianas en el mundo en general. Y en segundo lugar también los que van a ser los segundos beneficiarios, el que vende, ya sea desde los informales, los formales, absolutamente todos. Es una cadena de beneficiarios que se reactiva a partir de los bonos. Recordemos que nuestro gobierno durante muchos años ha estado apostando por los bonos, que efectivamente es una manera de poder inyectar económicamente en el circulante en el país. Hay bonos, por ejemplo, Fanazuru y el bono Juancito Pinto. Había un bono inclusive para los mejores alumnos en los colegios que cada fin de año se daba como premio, ¿verdad? Y así podemos enumerar muchos bonos que se han ido practicando durante los últimos 12 años de nuestro gobierno, los movimientos sociales. En ese entendido, nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, cumple nuevamente un compromiso con el pueblo boliviano y obviamente es el primer paso dentro de lo que es la reactivación económica en el país. Sumamos a este debate de opiniones acerca de los bonos a Pablo Arrízaga, diputado de Comunidad Ciudadana. Señora Arrízaga, entender que la economía se ha destrozado en 11 meses o se considera que este déficit financiero tenía un poco más de tiempo de daño. Buenos días. Bueno,
Muy buenos días, Martín. Saludar a todos nuestros invitados también que se encuentran tanto en el estudio como en la vía digital. Creo que el déficit fiscal no solo se mide por meses, ¿no? El déficit fiscal, y sobre todo los que han estudiado economía van a conocer con mucha claridad, se lo mide como una especie de ciclos, de años, de quinquenios, para poder establecer justamente el comportamiento económico de un país, porque si vamos a medir por meses, realmente estamos equivocados andando dentro de lo que significa una planificación institucional. Este tema económico, por cierto, no solo se debe tampoco a los manejos de los seres humanos, sino que para nadie es desconocido de que la situación económica mundial, no solo boliviana, es la más compleja en este momento para los habitantes de este mundo. Y lo que se pretende en todo caso es alcanzar con ciertas medidas económicas el de poder de alguna manera equilibrar la situación que están atravesando tanto los ciudadanos como también aquellos seres que han tenido pérdidas tanto en la vida económica como en la parte de la salud. Miren, yo no soy quien tal vez para poder hacer un balance, un análisis del comportamiento beneficio que le pueda llegar a la sociedad a través de esta medida, pero lo que sí no puedo dejar pasar por alto, querido Martín, es que este tipo de inyecciones económicas, este tipo de medidas de reactivación que pueden ser inyección de capital, como se conoce en el mundo económico a través de la teoría de Keynes, tampoco es algo que es sostenible en el tiempo. Es lo que decíamos y lo que lo decía el ex senador Chambi, si mal no recuerdo el nombre. Este gobierno que está justamente atravesando una década del manejo administrativo ha estado trabajando con bonos y medidas que en la parte y en el mundo económico sobre todo no son medidas de largo plazo o medidas sostenibles en el tiempo, son en todo caso medidas de emergencia que se tienen que activar cuando es necesario el de poder inyectar capital, y no debería ser algo que se tiene que repetir de forma constante como lo está mencionando el ex senador Chambi. Es un tema que en el campo económico se lo mide por resultados y obviamente en una planificación y en proyección de poder alcanzar objetivos, pero me parece que en este momento, al margen de que pueda ser positivo para algunos sectores de la sociedad, no es una medida que tenga carácter de fondo. Me parece que sigue siendo medidas superficiales, medidas coyunturales que en el poco o en el mediano plazo resultarán de poder ser insostenibles para la gente como también para el propio gobierno que está encauzando este tipo de planificación. Prácticamente, si me permiten englobar, estamos a un mes de la nueva gestión del presidente Arce. Indudablemente, para cualquier gobierno que se sienta en un país, la parte económica ha sido durísima en este tiempo y esto debemos reconocerlos absolutamente todos. ¿Qué otras medidas hubieran sido implementadas y necesarias? De hecho, no se han escuchado más que este bono efectivo que ayer hacía el presidente. Evidentemente, Martín, lo que se está esperando es, además de las medidas de emergencia, tener una ruta clara con lo que va a pasar en el país en distintos rubros, ¿no? Uno de esos rubros, el fundamental, la preocupación de hoy es la economía. Y no solo deberá haber medidas de emergencia, deberemos tener una hoja de ruta para ver cuál es el destino de la economía a mediano plazo y cuál es la visión grande de economía de este país hacia el futuro. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en la salud. En la salud tiene que haber medidas de emergencia ante la pandemia. Muchos países están cayendo, por ejemplo, en un rebrote. Entonces, lo que está demandando la ciudadanía de los gobiernos es certezas. Ante las crisis se demanda certezas. Y las certezas, está muy bien comenzar con medidas de emergencia, pero esas medidas tienen que tener una proyección a mediano y largo plazo que puedan generar sostenibilidad en el tiempo. Y eso es lo que se está esperando para mostrar de alguna manera la mirada a largo plazo que puede tener un gobierno para solucionar estos problemas. Y no solo es la economía, es la salud, hay una crisis política, hay una crisis en la justicia. Entonces el desafío y el contexto en el que está gobernando actualmente el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, es muy complejo y tiene dimensiones que deberán ser atendidas en la emergencia, en el mediano plazo y en el largo plazo. Precisamente hablando de medidas, anoche, en el programa Noche sin Tregua, estuvo el ministro de Economía informando que el gobierno en las próximas semanas va a anunciar un paquete de medidas. Precisamente escuchamos y comparto esta nota con mis invitados. Ahora hay otro conjunto de medidas que estamos afinando con el gabinete económico y nuestro presidente para ya sacar en estas semanas que vienen para
ordenar todo el poder económico que tenemos a partir de tantos decretos supremos, fondos que eran sin fondos, medidas económicas que no tenían conexiones entre sí y que ahorita son un entramado legal que te impiden avanzar. Estamos limpiando aquello, pero al mismo tiempo estamos ya haciendo este paquete de medidas económicas que lo va a lanzar también nuestro presidente, y de ahí también vamos a mostrar este otro conjunto de medidas. Ya más o menos te habrás dado cuenta que uno es la inversión pública, que es un componente muy importante, y otro conjunto de medidas que el presidente va a lanzar. Entonces, creo que esos componentes van a dar un paquete de medidas robusto que va a ayudar a recomponer la economía. Adicionalmente, creemos que esa recomposición de la economía va a empezar a generar empleo, producción y también tributación. Entonces también vamos a ir en esa medida corrigiendo algunos de los problemas que en este momento tiene las finanzas públicas, como el déficit fiscal corriente. Tienes un gasto de este tamaño y tus ingresos han crecido porque ha habido mucho sacrificio fiscal, eso se llama exenciones, se han dado mucha laxitud en el pago de los impuestos, se ha diferido estos impuestos y casi el sacrificio fiscal lo hemos calculado como 2.000 millones de bolivianos, que ahorita es difícil recaudar, pero estamos en la tarea de ir a buscar los recursos que tiene que volver a generar la estabilidad que siempre hemos tenido en los 14 años. Vamos con la pregunta al ex senador Chambi. Señor Chambi, el tiempo es vital porque estamos enfrentando una crisis sanitaria, nos acercamos a las fiestas de fin de año, inicio de gestión incluso escolar, y el tema de inversiones y los bolsillos cada vez son más ajustados. ¿Es un tiempo prudente? ¿Hay que seguir esperando más para que los paquetes económicos sean lanzados? Bueno, las medidas de emergencia son estos bonos que van a tener un impacto inmediato, pero las medidas estructurales van orientadas a un pilar fundamental como es el milagro económico, la economía social, comunitaria, productiva para vivir bien. Eso va a ir implementándose un paquete de medidas económicas sustanciado en lo que es la economía plural. Hay que definitivamente fortalecer la economía privada, estatal, cooperativa y obviamente innovar el tema de la economía comunitaria. Son desafíos grandes que tenemos. Sin embargo, no puedo dejar de pasar y recordemos brevemente lo que ha hecho el régimen de Yanine Áñez es destrozar esta economía plural que estaba bien cimentada con políticas responsables en términos económicos. Pasa que pretendieron implementar medidas neoliberales, de alguna manera horadando las estructuras de lo que es la economía estatal, la economía cooperativa y también privada, pero sin embargo ha habido muchas empresas estatales que han sido sujetos de poder de alguna manera manosear y orientar a que tengan un fracaso y de alguna manera hablar de capitalización y privatización. Fue con BOA, fue con el teleférico y entre otros temas que podemos enumerar rápidamente. Sé que el tiempo es muy breve en este medio de comunicación. En ese entendido, el régimen de Áñez obviamente que ha afectado esos temas. No han entendido el objeto al que han sido constituidos por la Declaración Constitucional, que era dar continuidad a esa política económica que era la economía plural. Al contrario, han destrozado. Pues al no entender su objeto, con la que hemos sido, incluido el órgano legislativo, prorrogados el mandato, pues han hecho lo que no debían hacer. Ahora obviamente que tenemos un esfuerzo doble que hacer en términos económicos, pero confiados que tenemos un presidente de lujo como es nuestro hermano Luis Arce, que seguramente va a generar nuevamente un paquete de medidas económicas creativas, imaginativas, orientados en la economía plural. En ese entendido, pues el pueblo boliviano debe estar tranquilo. En los próximos meses seguramente va a requerir la corresponsabilidad del Estado boliviano, del pueblo boliviano, que hay que acompañar para retornar a lo que siempre hemos vivido, una estabilidad económica plena, política, social en el país. Creo que es un desafío muy grande y obviamente convencidos de aquello, pues estamos ya empezando con las primeras medidas en el país. Nos encontramos en una situación económica, lo ha dicho el presidente, que está sujeta a análisis, pero bastante delicada. No hay dinero. ¿Dónde
podemos conseguir más dinero. ¿Será lo correcto, le pregunto al diputado Arrízaga, más impuestos, elevar el tema de impuestos, que sea un fragmento de la sociedad, o ampliar el espectro de gente que a través de los impuestos pueda generar mayor dinero? ¿Cuál será la salida? Bueno, primero, Martín, mencionar, y quiero partir de lo que tú nos hacías escuchar respecto a las declaraciones del ministro, cuando mencionaba un término que me parece que no es el adecuado, de decir que ha habido un sacrificio fiscal en este país. Acá no es que ha habido un sacrificio fiscal, lo que ha habido es una situación económica y un sacrificio económico para todos, para públicos, privados y todos los sectores que componen esta sociedad por el COVID-19 que está atravesando. Y cuando hablas de un sacrificio fiscal, es como si estuvieras diciendo, vamos a retomar con todo el cobro de impuestos, el pago que se tiene con el Estado y el fisco que necesita recursos económicos. Yo no creo que sea la salida en este momento el de hablar de elevar impuestos o el de poder querer de alguna manera, a través de ese sacrificio que dice el ministro, querer de alguna manera a la gente otra vez coercibir para que pueda pagar sus impuestos u otro tema de tributos que se tienen con el Estado. La mejor salida, y lo habíamos dicho de manera oportuna, Martín, es el de poder generar incentivos fiscales en todo caso. Estos incentivos fiscales que está esperando toda la sociedad, de poder ayudar a salir adelante a nuestro Estado y a nuestra economía, que necesita obviamente de todos los actores públicos y privados para poder mirar al frente, que no lo va a hacer solo el gobierno, que lo va a hacer una persona. Somos conscientes de que este es un esfuerzo mancomunado que se tiene que llevar adelante, pero si no se tiene una proyección y una acción a mediano y largo plazo, es muy difícil de poder caminar sobre un sendero de incertidumbre que hasta el día de hoy no lo tenemos claro. Tenemos un pasaje oscuro que no nos dice cuál va a ser justamente el mecanismo que se va a utilizar para poder generar inversión pública, para poder generar movimiento económico y para que la ciudadanía también pueda de alguna manera contribuir para poder salir adelante en este escenario. Yo no creo que sea el camino el de poder contribuir a este sacrificio económico o sacrificio fiscal que dice el ministro, sino más bien hablamos de términos más abiertos o dinámicos, como son los incentivos fiscales, que vuelvo a recalcar, es un tema muy esencial en este país, y también el de poder invertir en las regiones. No nos olvidemos, Martín, que el hecho de la inversión pública y el de inyectar capital no siempre es regalar plata a través de bonos, sino que la inversión de capital también es justamente transferir este manejo centralista que se tiene a través del Estado a los municipios y gobernaciones, para que estos puedan generar ese círculo económico que también se ha tenido paralizado en nuestras regiones. Así que es un camino largo, tenemos todavía nosotros ese espacio para que se pueda brindar la salida a nuestra gente, y ojalá que realmente todo lo que se está mencionando, toda la cuestión profesional que se ha hecho hincapié por parte del ministro de Economía y también el propio presidente Arce, empiece a generar resultados. De lo contrario, ¿cómo podríamos evaluar si no tenemos acciones inmediatas, que hasta el día de hoy la única que conocemos de emergencia, y como lo han dicho también nuestros panelistas, es este tema del bono contra el hambre? Otra situación económica hasta el día de hoy no conocemos en este país. Ya para la última ronda les voy a pedir a nuestros invitados que miremos hacia adelante. ¿Para qué debe prepararse la sociedad boliviana, Carlos? ¿Ante qué vamos a estar en el inicio, ya descontando, si es que se permite, este último mes del 2020? Bueno, definitivamente tenemos que estar preparados, y tenemos que tener un gobierno que nos genere certezas, ¿no? La tesis fundamental de cualquier situación de crisis es generar certezas. Entonces, lo que se espera es, más allá de estas medidas de emergencia, se pueda generar un plan claro, que se le diga a la gente cuáles son las medidas. Martín, cuando estamos en situación de crisis, vamos a esperar saber cómo llegaremos a junio, cómo llegaremos a diciembre, ¿no? ¿Cuál será la mirada de aquí a 2 años? ¿No? Porque lo que ha dejado el COVID-19 es una consecuencia inmediata, pero ha dejado secuelas en toda la estructura económica, en toda la estructura sanitaria, y ahí hay demandas muy claras. Entonces, lo que tienen que hacer quienes gobiernan en todos los niveles del Estado es generar certezas a través de rutas críticas, claras, concisas, que nos permitan en el tiempo, como ciudadanos, saber qué va a ir pasando con la economía. Entonces, ese es un desafío grande para las autoridades, y esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, nos den esas certezas, porque realmente se vive tiempos de incertidumbre. ¿El bono va a ser un alivio inmediato? Sí.
pero ¿es una solución estructural? No, porque es una medida de emergencia. Entonces, lo que se va a demandar es este plan con una serie de medidas que hagan parte de una mirada estructural de abordaje de este problema. La misma consulta, la última consulta para Efraín Chambi. ¿Qué podemos esperar de acá a corto plazo, señor Chambi? Bueno, primero, confiar en nuestro gobierno de los movimientos sociales, recordar que hemos sobrevivido al COVID gracias a las políticas económicas adoptadas durante muchos años. Y esa política económica es el modelo económico, social, comunitario, productivo para vivir bien. Y aquello debe continuar. Seguramente el paquete económico del que habló el hermano ministro de Economía va a ser orientado a cómo reactivar, obviamente en el marco de la economía plural, que es un tema importante y los que son entendidos en economía saben de lo que estamos hablando. Pero hay un tema que el pueblo boliviano no debe olvidar. En este momento el país se debatió en que si implementamos la economía capitalista neoliberal o es que retomamos la economía plural o el modelo económico, social, comunitario y productivo para vivir bien. El pueblo boliviano ha aceptado por este último, que debe continuar el milagro económico sustentado en la economía plural, el modelo económico, social, comunitario, productivo para vivir bien, versus la economía capitalista, que obviamente es privatizar, capitalizar, enajenar recursos naturales, el tema del desempleo, el tema de la inflación, entre otros temas que hemos conocido y hemos vivido en años pasados. En ese entendido, el pueblo boliviano debe estar pendiente y acompañar todas estas medidas. Yo creo que son tiempos de corresponsabilidad, son tiempos de integralidad entre todos los bolivianos y bolivianas, instituciones, el Estado como tal. Yo creo los movimientos sociales también seguramente en los próximos días nos vamos a reunir, en particular con el Jugo de Bolivia, que representa las juntas vecinales, vamos a pedir una audiencia. ¿Para qué? Para hablar, por ejemplo, del tema de coparticipación tributaria, que es un tema que está pendiente, que las juntas vecinales hemos estado al margen de esta situación, entre otros temas que debemos entender y acompañar de la mejor manera. Los bonos, como hemos dicho, son temas de emergencia, obviamente los primeros pasos orientados a lo que es la reactivación económica en el país. Le agradecemos también al ex senador Chambi. Finalmente, diputado Arrízaga, ¿qué esperar? ¿Qué visualizar de acá a los próximos 3, 6, 9, 12 meses? Bueno, yo comparto plenamente lo que dice Marcelo. Efectivamente, es lo que nosotros señalábamos, que nosotros esperamos certezas, un panorama claro, y sobre todo lo que sí le solicitamos y sugerimos al movimiento al socialismo, que sean más ejecutivos, que tomen decisiones, querido Martín. Eso es lo que esperamos, que sean personas más activas y operativas. Ya la gente en este país y en el mundo entero, por si acaso, ya no necesita vivir de ideologías, de que los neoliberales, que los socialistas, que los comunistas. Lo que la gente necesita tener en su casa y en su familia es recursos económicos. ¿Y cómo lo va a lograr? A través justamente de decisiones ejecutivas que tiene que asumir el gobierno. Y eso es lo que esperamos todos, los políticos, los ciudadanos, que el gobierno dé luces, que nos muestre el camino que se pretende alcanzar, porque no nos olvidemos, Martín, que justamente en todo el proceso electoral, prácticamente gran parte de los candidatos decían: nosotros tenemos la llave, tenemos la solución, tenemos el medio para poder salir adelante en este país. Ojalá que esa llave ya la pongan en marcha, porque así está pasando el tiempo, y como decía Marcelo y muchos también ciudadanos, hasta que no se ponga en marcha este tipo de decisiones ejecutivas, sobre todo, va a ser muy complejo el de que podamos evaluar y proyectar también lo que va a suceder en nuestro país. Así que nos hace más falta acción y dejar de lado también el tema de la práctica demagógica política que tenemos en Bolivia. Agradezco a Carlos Saavedra, analista, a Efraín Chambi, ex senador del Movimiento al Socialismo, y Pablo Arrízaga, diputado de Comunidad Ciudadana, quienes han vertido varias opiniones en este debate en torno a la economía, pidiendo certezas, hablando de milagros económicos y no ideologías, sino más bien más acción en esta historia. Les agradezco, pero tenemos más. Levántate hoy.